Buenas noches, espero que todos se encuentren excelente. Vamos a empezar la sesión síncrona número 10 de la materia de taller de lectura y redacción 2. Estamos hoy teniendo como tema el bloque 9, clasificas textos persuasivos, que es la segunda parte del tema de la semana anterior, donde hablamos de los textos persuasivos. Con el bloque 8, redactas textos persuasivos. Vamos a darle continuidad al tema y bueno, soy Araceli Luna, ya ustedes me conocen, soy tutora de las aulas A, B, C, D, E y F, y es un gusto para mí estar con ustedes hoy grabando grabando con el celular, dadas las circunstancias de dificultad que he tenido para hacer las transmisiones, pero eso no impide que tengamos la reunión y que podamos grabarlo, no con la misma calidad, pero sí con la misma dedicación y entusiasmo, tanto de parte de ustedes como mía, para estar aquí y tener esta clase. Así que bienvenidos a todos. Vamos a ver este tema, como mencioné, es la continuación del tema anterior. Tenemos como objetivo clasificar los textos recreativos, reconociendo su estructura externa e interna. Los textos recreativos, bueno, ya habíamos mencionado qué son los textos recreativos, que son todos aquellos que tienen como fin último el entretener, divertir, ayudar a las personas a pasar un rato agradable, ¿verdad? Ahora vamos a ver que los textos recreativos pueden ser de carácter literario o de carácter popular. Y aunque ambos tienen el mismo objetivo, que es entretener, divertir, etcétera, bueno, la forma en que se realizan y sobre todo la preparación que se requiere para poderlo llevar a cabo es diferente. Digamos que en una es más requisitosa y en la otra no tanto. Entonces decimos que tienen un carácter popular, se refiere a los textos recreativos populares, todos aquellos textos recreativos que son de uso común entre las personas, entre la gente, y que cualquiera puede elaborar. O sea, no requieres tener estudios de tipo literario para realizar ese tipo de textos, simplemente saber cómo son para poderlos redactar. Y aquí nos referimos, por ejemplo, a la canción, a la historieta, al chiste, la anécdota, la adivinanza, el acertijo, entre otros. Este tipo de textos pueden realizarlo cualquier persona, no necesariamente alguien que tenga esta preparación académica. En cambio, cuando hablamos de los textos recreativos de carácter literario, pues son aquellos cuya elaboración sí requiere mayor preparación porque son más complicados y por eso requieren tener mayores conocimientos sobre el tema. Aquí nos referimos, por ejemplo, a las obras de teatro, a la novela, al poema, la ópera, entre otros. Si bien es sabido que en los últimos tiempos los poemas para redactar versos se hace con el verso libre, es decir, donde no cuentas el número de sílabas. Para hacer un verso, anteriormente había versos de 7, de 9, de 11, de 14 sílabas, que no necesariamente se clasifica o se divide en sílabas, mejor dicho, como lo conocemos habitualmente nosotros, sino tiene otra característica particular. Entonces, antes los poetas no solamente que tuvieran una gran imaginación y que tuvieran una gran inspiración, también tenían que tener una muy buena técnica, conocimientos para poder redactar esos poemas, esos versos. Y al paso del tiempo también se incluyó el verso libre, es decir, donde no se cuentan las sílabas, y es el que habitualmente hoy se usa más. Incluso los poetas que tienen esa preparación. Y bueno, ya cualquiera puede redactar verso mientras tenga esta rima, esta cadencia. Bueno, ya podemos considerar que es un verso. Entonces, la mayoría de los textos recreativos pertenecen al ámbito del lenguaje literario. Por lo tanto, vamos a explicar en este día lo que son los géneros literarios, ¿ok? Bueno, vamos a clasificar los textos literarios en 4 principales. Aquí, como siempre les he dicho, dependiendo del autor, dependiendo del libro, pues la clasificación puede variar. Hay ocasiones en que nada más se clasifica en 3, en este caso va a ser en 4. Vamos a ver, el primero es el género épico o narrativo, el segundo es el género lírico y el tercero es el género dramático. El último es el género didáctico. Digamos que a grandes rasgos, como lo vamos a encontrar, siempre van a ser en los primeros 3 que mencioné.
el género épico narrativo, donde vamos a ver los cuentos y las novelas, el género lírico, donde vamos a ver los poemas, y el género dramático, donde vamos a ver las obras de teatro, es decir, los guiones para obras de teatro. Y bueno, el género didáctico, que es aquel que se refiere al aprendizaje, que aquí el autor también no lo incluye. En primer lugar, el género épico o narrativo relata sucesos reales o imaginarios que le ocurrieron al autor o a otra persona. Aquí tiene un carácter más objetivo. Hay diferentes autores que clasifican que este género tiene también subgéneros, y encontramos, por mencionar algunos, porque son más, la anécdota, el cantar de gesta, el cuento, la epopeya, la leyenda, el mito, la novela, etc. Y aquí, como su nombre lo dice, es donde cuentas las historias. En el género lírico, pues es aquel que predomina la subjetividad del escritor, ya que expresa sus sentimientos y sus pensamientos con el fin de suscitar, de hacer que el oyente tenga o también reaccione ante esos sentimientos, ¿verdad? Tenga sentimientos análogos, es decir, parecidos, similares. Si el autor se siente muy triste, eso es lo que plasma en sus letras y lo que transmite. Se espera que quien lo lee, bueno, tenga esa sensación, ¿verdad? Igual si está muy alegre, muy, etcétera, ¿no? Existen obras líricas tanto en verso como en prosa, aunque generalmente cuando hablamos de género lírico vamos a verlo en verso. Los autores clasifican también que los textos de género lírico hay una clasificación. Son varias. Aquí vamos a mencionar la canción, el poema, la oda, la pastorela, la sátira, etc. En el caso del tercer género, que es el dramático, bueno, aquí se plantean diversas situaciones por medio de la acción y el diálogo entre varios personajes. Este género se usa sobre todo en teatro y también se escribe en verso o en prosa. Si vemos esto, en la antigüedad las obras de teatro se hacían y los textos estaban generalmente en verso, y al paso del tiempo se ha usado ya más la prosa. De hecho, hoy en día es más común, o sea, es raro ver que haya una obra de teatro en donde todo se diga en verso, pero sí lo podemos encontrar y generalmente los vamos a encontrar en prosa, es decir, en un texto dividido por párrafos o por diálogos, ¿verdad? Y la finalidad principal es la representación escénica de esta obra ante el público. Aquí encontramos que también hay subgéneros que pueden ser la comedia, el drama, la parodia, el entremés, la ópera, etc. Y el último es el género didáctico. Aquí, pues la finalidad, como su nombre lo indica, es transmitir alguna enseñanza de tipo ético, moral o religioso. Y también aquí hay una, digamos, clasificación que podemos encontrar: la crítica, el refrán, el ensayo, la fábula, la parábola, etc. Todo esto que acabo de mencionar pueden ser preguntas de examen, por lo que les recomiendo apoyarse del libro de texto, ¿verdad? Vamos a ver las características de los textos literarios, del cuento, novela, leyenda y mito, de esos en particular que se consideran subgéneros literarios de carácter narrativo, porque son muy parecidos entre sí y que lo que los puede distinguir sobre todo es la extensión. En cuanto al cuento, bueno, es una narración corta que habla de un solo tema y que generalmente presenta un solo argumento, es decir, la historia principal. Aquí no hay la historia del amigo, de la hermana, del papá, no, o sea, generalmente es una historia principal y son pocos personajes, y también se lleva a cabo generalmente en un solo escenario, es decir, puede ser la escuela, el bosque, la ciudad o no sé, un lugar en particular, no se desplaza a diferentes lugares. Estos, bueno, suceden de forma oral o también escrita, y como mencioné, el cuento es breve y repito, se lleva a cabo en un solo ambiente. Para redactar un cuento, bueno, hay algunos elementos que es importante tomar en cuenta, como quiénes son los personajes que participan en la historia, cuál es la situación o el ambiente donde se realiza la acción, y también cuál es la acción en sí misma, o sea, qué sucede entre los personajes para llevar a un desenlace final. Son elementos imprescindibles para un cuento.
Bueno, hay infinidad de cuentos, no solamente hay cuentos para niños, hay cuentos policíacos para adultos, cuentos de suspenso, cuentos infantiles, obviamente. Los más conocidos son los cuentos infantiles y dentro de los cuentos infantiles los más conocidos son los de los hermanos Grimm. Ahora, no necesariamente quiere decir que los hermanos Grimm escribieron todos estos cuentos, sino que ellos se dieron a la tarea de hacer un recorrido por Europa, por diferentes ciudades y pueblos, recogiendo de viva voz de lo que transmitían los adultos hacia los pequeños y recopilando todas estas historias. Y aquí encontramos Blancanieves, Cenicienta, La Bella Durmiente, El Bosque, Pulgarcito, etcétera, etcétera. Vamos a ver ahora la novela. Dicho sea de paso, aquí hago un apunte personal. A mí es en particular la obra literaria que más me gusta, que más me gusta leer, de lo que más he leído, aunque he leído un poco de todo. La novela es muy interesante porque te puede atrapar la historia. Entonces, bueno, esta obra literaria está en prosa y se narra una acción que puede ser fingida en todo o en parte, y también que tiene el fin o el objetivo de, pues, producir un placer estético a los lectores con la descripción o la pintura que se hace de los sucesos, de los personajes, de lo que sucede, ¿verdad? A diferencia del cuento, la novela tiene una mayor extensión, incluye también, por lo tanto, un mayor número de personajes y también relata diferentes acciones. Obviamente hay una historia principal, pero también hay unas pequeñas historias que se desprenden de la principal que vienen a dar apoyo a ella. Y por eso se hace más extensa. Aquí podemos encontrar que se divide por capítulos y que puede ser una novela de 100 páginas hasta una novela de 500 o más, ¿verdad? Utiliza diferentes ambientes, diferentes situaciones, lugares, y también que a lo largo de la novela se pueden tratar diferentes argumentos. Vamos a suponer que la novela habla del amor, ¿sí? Del amor de pareja. En este caso, bueno, yo les voy a poner como ejemplo creo que ya les he mencionado esta novela, que es mi novela romántica favorita, que se llama El amor en los tiempos de cólera, de Gabriel García Márquez, y que por cierto hicieron película, pero primero lean la novela y luego vayan a ver la película. Entonces, la novela habla del amor y cómo una persona, un hombre enamorado de una chica que pues la ve de lejos, ¿no? Los estragos que hace el amor en la persona en forma emocional y física. Pero aquí se cuentan más historias porque recuerdan el nombre, El amor en los tiempos de cólera. En esa época había esta epidemia de cólera, que es como una gripa, pero más pesada, más fuerte, que incluso te puede llevar a la muerte. Y cómo hacían la comparación de la enfermedad física real y pues de la otra enfermedad que es la del amor, que pues también es real, pero que pues tiene otros estragos, ¿no? Y que a veces pueden ser similares. Entonces te hacía ver diferentes situaciones. Hay otras que no les voy a mencionar porque luego les daría muchos spoilers, pero se cuentan diferentes historias a lo largo de la historia principal, en este caso de un amor entre este chico, señor, y la mujer, que no les voy a decir más porque léanla, está muy interesante. Entonces, como decía, tiene una mayor extensión porque trata diferentes temas, historias que se centran en una principal. Bueno, hay autores de novelas, ya les he mencionado varios, que les acabo de mencionar, uno de mis favoritos, Gabriel García Márquez, que fue un novelista colombiano, pero que se nacionalizó mexicano y al final de sus días los vivió en México, de hecho murió en México. Que además también hizo cuentos. Hay uno que se llama La Boina Roja, que creo que ya se los recomendé, pero se los voy a recomendar. Y también fue guionista y periodista, que fue lo que hizo en los últimos años. Famoso por su novela 100 años de soledad. Tiene otras más, Los funerales de Mamá Grande, tiene más. Hay uno, la última, creo que fue la última que hizo. Las tristes, las que empieza con P y acaba con A. Tristes. Está un tanto rara la novela, pero creo que fue la última que escribió. Y bueno, también están otros autores mexicanos, de nacimiento mexicano, en este caso Carlos Fuentes, que fue autor de novelas y ensayos, y que entre sus novelas destacan Aura, La muerte de Artemio Cruz y Terra Nostra. Creo que La muerte de Artemio Cruz la van a hacer película. Aura, no sé si, creo que hicieron alguna película muy viejita, pero si no, lean Aura. Es una novela como de suspenso,
Está interesante. La leí hace muchos años, pero algo así recuerdo. Me gustó Aura. Y Octavio Paz, que también fue un autor mexicano y que cabe destacar que Octavio Paz ha sido hasta el momento el único mexicano que ha ganado un premio Nobel de literatura, y fue esto en 1990 con la famosa novela El laberinto de la soledad, que también les recomiendo que la lean. Está un poco folclórico el lenguaje, sobre todo para los... Bueno, yo sé que nadie se espanta hoy en día, pero para los muy chicos puede ser chocante. Bueno, a mí, que no habitualmente, nunca uso palabras altisonantes, maldiciones, esas cosas, nunca las practiqué, así que a mí me choqueó mucho, pero yo entiendo que es parte de la cultura, ¿verdad? Mexicana, que el uso de ellas, además si son de Veracruz. Pero está interesante, lean esta novela, esas que les acabo de recomendar, las 3, una de cada uno, por lo menos, y estarán leyendo, pues, los clásicos latinoamericanos, que son famosos a nivel internacional, déjenme decirles. Vamos a ver la leyenda. En esta consiste en una narración donde se mezclan acontecimientos que pudieran haber sido reales, pero al que le agregan cosas extraordinarias, ¿sí? Aquí el autor no inventa las leyendas, es decir, ya existe una historia que se cuenta en las ciudades, en los pueblos, pero que al momento de contarlas, pues le van agregando alguna experiencia que podemos llamar, no sé, sobrenatural o algo parecido, ¿sí? Empiezan con hechos reales y terminan con alguna historia sobrenatural o algo así. La más famosa aquí en Monterrey se llama La Planchada, es sobre una enfermera que trabajó en algún hospital muy antiguo, no necesariamente alguno del IMSS, sino uno muy antiguo antes de que existiera, yo creo, el IMSS, y que bueno, los voy a dejar en suspenso para que la próxima semana alguien venga y nos cuente la historia de La Planchada. Búsquenla, la próxima semana alguien nos la cuenta y así no ocupamos demasiado tiempo hoy. Así que seguimos. También tenemos el mito. Bueno, el mito es una narración maravillosa que está situada fuera de tiempo histórico y que lo protagonizan casi siempre personajes de carácter divino o heroico. Y este mito tiene como finalidad interpretar el origen del mundo o los grandes acontecimientos, como todo lo que tiene que ver con las cuestiones naturales que suceden, como la erupción de un huracán, un terremoto, etcétera, ¿no? Y que buscaban a través de esas historias explicar por qué pasaban las cosas y siempre lo atribuían a algún dios, ¿sí? A diferencia de la leyenda, el mito no tiene un antecedente de un hecho real, sino que es una historia donde se trata de explicar por qué pasa lo que pasa, ¿no? Se usaba mucho en la antigüedad, aún hoy en día hay algunos mitos que se siguen dando, pero son sobre todo historias de la antigüedad. Y bueno, como decíamos, también trata de explicar el lugar del hombre en el universo, la naturaleza del hombre, etcétera, ¿verdad? El mito es el resultado de esta búsqueda del hombre ante el mundo. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Por qué estoy aquí? Etcétera. Todo esto que les comparto en la presentación viene en el libro, todo esto viene ahí. El mito se posiciona, mejor dicho, dentro del género lírico. Y aquí nos encontramos con dos subgéneros que son parecidos entre sí, que es el poema y la canción. Sí, acuérdense que el género lírico es el que expresa o predomina la subjetividad del escritor. ¿A qué me refiero con la subjetividad? Es, por ejemplo, en un poema, tú le vas a hacer un poema al objeto de tu afecto, es decir, al chico o a la chica, según sea el caso, que te gusta, y dices, es que tiene unos ojos que, no sé, que impregnan mi alma. Ay, Dios, o sea, llegan hasta el alma. O llegan hasta mi corazón, atraviesan, son láser o qué. Bueno, estamos hablando de algo que es en sentido figurado, ¿sí? Que es subjetivo. No necesariamente esa persona tiene el don de traspasar cuerpos, paredes y demás, sino que le queremos decir que tiene una gran fuerza que llega directo a mí, ¿verdad? Que me impacta, a eso se refiere. Y por eso la subjetividad a la hora de usar las palabras.
También encontramos, bueno, el poema que era lo que le estaba mencionando. Aquí nos comparte el mismo autor del libro la definición de poesía, de acuerdo a la Real Academia Española, que es la manifestación de la belleza o del sentimiento estético por medio de la palabra. ¿Sí? Pueden ser en verso o puede ser en prosa, aunque generalmente es en verso. Bueno, los textos recreativos populares son los que mencionamos al inicio. Son para agradar a las personas, para pasar un momento bueno, un buen momento, y también se inspiran en el sentir de la gente, se rescatan de su idiosincrasia, de su día a día. Aquí vamos encontrando nada más que hay arte recreativo popular en cuanto a los textos, también lo hay en cuanto a los dibujos, a la imagen, a la fotografía, a la música, etcétera, etcétera, ¿no? Esto se comparten en lo cotidiano y se agudiza ese sentido del colectivo, de los grupos, de las personas. Y aquí encontramos, por ejemplo, el chiste, que bueno, el chiste es un dicho u ocurrencia aguda y graciosa que tiene como característica y que sea ingenioso, agudo, que provoque sorpresa y sobre todo, obviamente, risa. La fábula y el refrán, que el refrán pues ya lo hemos conocido, son esas frases que tienen sabiduría popular y que se comparten, generalmente están como en verso, tienen cierta cadencia, en el que lo puedes recordar fácilmente, ¿verdad? Y la fábula, que son como, la fábula es un tipo de cuento donde se comparte una historia y aquí siempre los personajes van a ser animalitos que se comportan como humanos y nos dan ese mensaje, esa enseñanza. Es decir, que al cierre, al final, la fábula siempre debe tener una enseñanza. Habitualmente van dirigidos a niños, pero a veces los adultos requerimos recordar esas formas tan sencillas de que los niños aprenden y también aprender o reaprender. Y pues puede haber algunas fábulas también que son para adultos. Aquí ya lo mencionamos, viene la definición de fábula de acuerdo a la Real Academia Española, breve relato ficticio en prosa verso con intención didáctica y que tiene esta moraleja del final, ¿verdad? El refrán, bueno, ya lo habíamos mencionado, dicho agudo y sentencioso de uso común, nos enseña, nos aconsejan cosas, ¿sí? Prácticas. Generalmente están en verso o por lo menos que tienen cierto ritmo, como les mencioné. La canción, bueno, de acuerdo a la Real Academia Española, es una composición en verso que se canta, que está hecha a propósito para que se le pueda poner música. De hecho, muchos cantautores o autores de canciones dicen que a veces primero hacen la música y después hacen la letra. Y algunos letristas, es decir, la gente que se especializa más en las letras, hacen las letras y después ellos mismos o buscan quienes pongan la música, ¿verdad? Ya para terminar, nos acercamos a la adivinanza y al acertijo, donde se trata de descubrir algo que es oculto e ignorado. La adivinanza es un enigma que se plantea a otra persona para que descubra de qué se trata, ¿verdad? Y en el caso del acertijo, bueno, hay una diferencia, es algo parecido, pero en el caso del acertijo